Bernat Noel Tifón es profesor de Psicología Criminal en la Universitat Internacional de Cataluña. Bajo su análisis pasan todo tipo de casos, desde las psicopatías hasta los crímenes pasionales. ¿Qué te atraía al principio de la psicología forense? Empecé a trabajar en este ámbito, pero evidentemente me traía lo que a todo el mundo le gusta: la sangre, le gusta el asesinato, el motivo, o sea, saber el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, e incluso saber cómo piensa la víctima en el caso de que cómo ha salido airosa de esta situación, ¿no? Cuando me llegó, por ejemplo, mi primer caso de homicidio, choca, evidentemente impacta. Pero ya a medida que vas haciendo más casos y casos y casos, que si violencia doméstica, que si agresiones sexuales de adultos, que si agresiones sexuales de menores, que sobre todo la agresión sexual de menores es un tema muy sensible, si me permite la expresión, te curte a nivel personal y te curte a nivel profesional. Todos los respetos hacia estas series de televisión y películas de cine, evidentemente, que está muy bien, pero que está bastante lejos de la realidad que nosotros tocamos cada día. ¿Qué diferencias hay entre el asesino hombre y mujer? El sujeto de sexo masculino es, digamos, por así decir, más primitivo, más primigenio en su conducta hostil. En cambio, la figura del sexo femenino, la conducta hostil que puede desarrollar es más, digamos, cerebral. Es o bien por interés, o bien porque de alguna manera, pues, por un ataque de venganza o de rabia, una frustración que haya podido tener con respecto a algún interés que haya tenido por el medio. Hay más asesinos en serie, justamente, de figura masculina, o sea, hombres, y de sexo femenino hay menor índice, pero que también existe, ¿eh? Y justamente las asesinas en serie se mueven justamente pues por intereses monetarios, económicos, de patrimonio y de bienes, o bien por justamente pues frustraciones amorosas. En cambio, los asesinos en serie de carácter de sexo masculino, perdón, siempre es o bien pues por placer, pues por trastorno mental, o bien también las parafilias, es decir, por trastornos de la inclinación sexual. ¿Te ha cambiado a nivel personal ser psicólogo forense? Ahora me ha cambiado pues esto, es decir, la forma de cómo abordar los casos, de cómo intervenir, comprender la persona, pero tanto como el imputado, el encausado, como por parte de la víctima. Es decir, tanto ambas partes, de una parte como de la otra, tienen el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Es decir, y cada uno tiene sus partes, es decir, cada uno tiene su versión. Y de alguna manera lo que me ha mucho más cambiado a nivel personal es justamente ver que la verdad no tiene una única verdad, sino que tiene múltiples verdades. Bueno, compañeros, a nosotros nos correspondió el capítulo 15, entonces empecemos con un cuestionamiento. ¿Qué tan confiable es el testimonio de los testigos, Marta Ligia? Bueno, sí, este es un tema realmente como interesante para nosotros como psicólogos, y es la psicología en los tribunales, pues porque en los tribunales se escucha todo el tiempo testimonios, están las impresiones que se tienen del acusado, también las instrucciones que emite el juez a los testigos, a las personas que hacen el papel de jurados, y finalmente se emite un veredicto. O sea, la vida de una persona o la libertad de una persona está en juego por esas declaraciones también de los testigos. Sí, claro, y hay que tener en cuenta todos estos, pues, esas instancias para sí mismo que el juez emita un veredicto. Tenemos entonces 9 parámetros para los cuales podemos identificar qué tan confiable es la declaración de un testigo. Como primera instancia tenemos el poder de los testigos persuasivos, en donde se narran anécdotas vividas de los testigos, donde afirman, digamos, el testigo con sus propios ojos lo que vio, que tienen mala memoria para detalles tribales, como para que corroboren esa información. Pero también es algo como importante dentro de los tribunales o en estos casos donde se tiene que emitir un juicio, que cuando la persona dice o el testigo dice, lo vi con mis propios ojos, esto ya es como una declaración. Es una afirmación jurada. También hay algunos que se fijan en todos estos detalles, en que la persona se recuerda con exactitud qué pasó, cómo acontecieron los hechos, e incluso algunos dicen, no, pero es que llevaba una cachucha de medio lado, que llevaba una corbata. Ya cuando hay ese tipo de declaraciones, ya se empieza también un poquito la duda, porque si estaba tan pendiente de esos detalles, ¿cómo se dio cuenta del acontecimiento? O sea, ¿cómo tiene detalles del acontecimiento?
Entonces ahí es también donde de alguna manera los expertos y los jueces tienen que tener como ese tino para saber qué declaración de un testigo puede ser mentira, puede ser agrandada en la información. Exagerada, sí. Porque hay que ver también con qué intenciones es que el testigo está dando esas declaraciones, ¿no? Por eso es el tema, qué tan confiable es ese tipo de declaraciones. Como segundo parámetro tenemos cuando la vista engaña. Es donde abundan las historias de personas inocentes que pasaron años en la cárcel por declaraciones equivocadas, y es ahí donde creo que va lo que tú decías, que por personas malintencionadas. También para evaluar las actitudes de los recuerdos de los testigos tenemos que reconocer las tasas generales de aciertos y errores. Lo que decías tú, que yo lo vi con una gorra de medio lado que tenía este tipo de descripción. Y lo que sí es cierto es que el ser humano ve lo que quiere ver. Y a veces también cuando existen algunos testigos que son también persuasivos previamente, que han sido interrogados y dicen yo lo vi aquí, lo vi ayer, iba con la cachucha roja y tal vez yo no lo vi, yo ya empiezo a creer que efectivamente sí tenía la cachucha roja y empiezo a afirmar cosas que yo no he visto, pero termino creyéndome que sí fue así. Por ejemplo, aquí mencionan algo muy importante y es la seguridad. La seguridad con la que el testigo está afirmando supuestamente el hecho o como relatando lo que vio. También está la confianza, donde el testigo, por ejemplo, afirma, mejor dicho, jura que sí, que lo vio así. Entonces eso es algo que detallan mucho, deben detallar mucho los jurados, que es la seguridad y la confianza con la que el testigo está dando su testimonio. Y hay algo cierto, y es que nosotros los seres humanos no tenemos la habilidad para recordar todos los detalles, porque falla, tenemos problemas de iluminación, el ruido, hay muchos elementos distractores, exactamente. Hay muchos errores, igual muchos aciertos en este tipo de... Claro, y lo que tú decías, cuando yo afirmo con certeza que lo vi con mis propios ojos, cuando yo vi algo con mis propios ojos, bueno, ya hay algo de seguridad en lo que la persona está afirmando. Pero cuando yo solamente creo que lo vi, me pareció que lo vi, ese tipo de declaraciones son las que se tienen que analizar un poco más, porque efectivamente lo que decías al inicio, hay muchas personas inocentes en este momento pagando cárcel, penas muy grandes, y efectivamente eran inocentes, y fue por un error, porque la vista engaña. Pero mira que el tercer parámetro trata del efecto de la información errada, que es como la corroboración de esa información que tú diste y luego en un lapso de tiempo determinado el juez vuelve y te pregunte. ¿Por qué? Porque hay que recordar información que puede ser equivocada, información que o tú inventaste o información que efectivamente vas a corroborar y que fue efectiva. Y también en los testigos suele pasar esa sugestión infantil. ¿En qué consiste? En que yo creo que pasaron las cosas, lo que decía anteriormente, termino creyéndomelas, y eso que era mentira lo considero ya real. Entonces, en eso de la información errada también juega mucho la mente del ser humano, que a veces lo vive uno en su vida cotidiana, que uno dice tanto una cosa, tal vez se lo termina creyendo, que se termina creyendo igual, y convence a los otros. Igual en este mismo parámetro hay un punto que es la corroboración de preguntas, lo que te decía. Entonces, si yo te pregunté de qué color era la gorra que llevaba el tipo que cometió el crimen, digamos, entonces tú me respondes, era roja. Pero si tú en esos momentos me respondes, era verde, era amarilla, no me acuerdo, efectivamente hay un error. Y es ahí donde los jueces tienen que ser muy asertivos a la hora de emitir un juicio. Claro que sí. Y la repetición del relato. Hay también un factor muy importante, es que a veces cuando uno repite tanto los hechos, así sean mentira, uno está corroborando con esa repetición, efectivamente los hechos sean correctos o sean incorrectos. Pero esa repetición fidedigna de un recuerdo ayuda a resistir las sugerencias equivocadas. Mientras más se contamine una historia, mientras más, mejor dicho, insistamos en que fue así, nos convencemos de esa falsedad y podemos tener cierto sentido de engaño, o sea, porque los seres humanos, tú sabes que tenemos muchas capacidades y somos capaces inclusive de poder mentir. Otro aspecto también importante es
estas personas que hacen las preguntas a los testigos, que repiten la misma pregunta, pero la repiten cambiándole otra palabra, repiten la misma pregunta de otra manera, siempre tratando como de hacer caer a la persona en la declaración, y eso también hace que de alguna manera se distorsione la información real, porque hay un bombardeo de tantas preguntas que la persona o el testigo finalmente a veces ni siquiera termina sabiendo qué fue realmente lo que vio. Se requiere mucha certeza, mucha afirmación de la persona, y yo creo que en algunos momentos los jueces también ya mandan a su lugar a la persona que está haciendo las preguntas porque está contaminando de alguna manera la declaración. Exacto, como quinto parámetro tenemos la retroalimentación para los testigos. Allí se menciona como que si tú viste al acusado, llega otro testigo que afirma exactamente lo mismo, entonces ya tienes un apoyo ahí y obviamente va a ser más creíble tu declaración. También en la confianza, sigo insistiendo, la confianza de los testigos influye bastante en ese tipo de declaración, puesto que es la firmeza con la que tú lo dices, y si otro sujeto apoya lo que tú estás diciendo, entonces hay más poder de convencimiento en esa parte para que el juez pueda emitir su veredicto. Existen algunos errores también en estos juicios, y es cuando se presenta, digamos, a los testigos series de fotografías de que si esta era la persona, que si esta no era la persona. Para que las personas puedan asimismo recordar libremente, como valga la redundancia, sus recuerdos, reconstruyan la escena del crimen. Sí. Entonces eso es como un complemento de todo, ¿no? Eso es un proceso no solo del juez ni lo que tú digas, sino que también entra a jugar algo muy importante, que es la ley, claro, que tiene peso, yo creo que más el peso de todo sobre el crimen a la hora de dar un veredicto. Pero me parece también que nosotros como psicólogos también tenemos que tener muy clara como esa perspectiva, ¿no? Mirar de pronto el crimen, el victimario, en qué circunstancias estaba, y si estaba bajo algún efecto, sí, hay que descartar todo eso, pero igual es un complemento y es un proceso que a la hora de dar un veredicto se ve todo. Otro de los aspectos es los investigadores, cuando de alguna manera incorporan información que no es relevante. Hay una ley que efectivamente está circulando en algunos, o sea, que es real en muchos países, y es que no se revela información de la víctima previo al suceso, porque digamos que es una violación. El mismo violador puede decir, la persona accedió de manera voluntaria a tener una relación íntima conmigo. ¿Por qué? Porque si se dice que la persona tenía ya 3, 4 relaciones previas, o que simplemente tenía otra vida, una vida sexual activa, de múltiples maneras, todo eso puede afectar también la decisión. Y hay personas o investigadores que utilizan esa información para de alguna manera alterar también las decisiones. Y finalmente hay que educar a los jurados. ¿Por qué? Porque se pide con frecuencia que los expertos hablen sobre las declaraciones de los testigos. Los expertos ya yo creo que vendrían siendo lo que decíamos anteriormente, que entonces es la policía, si hay que utilizar la intervención del psicólogo, entonces tener en cuenta ese tipo de parámetros para que ellos también tengan como una concientización frente al veredicto que van a dar, porque debemos que tener en cuenta que ese veredicto afecta totalmente sobre la vida del ser humano. Y como decíamos, ahora hay personas inocentes que están en la cárcel por un mal veredicto, por no haber tomado todas como los parámetros que se deben tener a la hora de emitir un juicio. Entonces, aspectos importantes a recordar de este capítulo: la presentación de las preguntas. Está también las instrucciones de los lineamientos, que son las indicaciones de la policía, que pueden afectar la disposición del testigo al hacer una identificación, que decíamos que puede ser el reconocimiento de rostros por medio de fotografías, en fin. La maleabilidad de la confianza, factores que no se relacionan con la exactitud de la identificación, que influyen en la confianza de los testigos. Está también la información posterior al suceso, que son las declaraciones de los testigos sobre un acontecimiento que refleja no solo lo que vieron, sino también la información que obtuvieron después, entonces el antes y el después de los hechos. Las actitudes y las expectativas,
que estos de alguna manera matizan las percepciones de los testigos y los recuerdos de un acontecimiento. Están también los sesgos raciales, que es donde cuando los testigos identifican los miembros de su propia raza, o sea, se identifican más con los miembros de su propia raza que de los de otra. En ese aspecto es, digamos, si un chico de una tribu urbana X comete un delito y resulta que yo soy jurado y hago parte de ese juicio y mi hijo hace parte de una tribu urbana, ya me estoy identificando porque alguien muy cercano a mí hace parte, entonces hay esa identificación racial, de tribu, social. Como último tenemos la exactitud contra la confianza, que es la confianza de un testigo, que no es un buen factor de pronóstico de su capacidad de identificación, lo que hablábamos ahorita, o sea, no solo debemos, que lo dijo con tanta seguridad y con tanta confianza que no lo terminamos creyendo, sino que hay que ver, pues, hay que como rectificar ese tipo de información. Otros factores que afectan o intervienen en un juicio son entre ellos el atractivo físico, también la empatía o el parecido que tengan las personas que son enjuiciadas con los testigos, también la influencia o las instrucciones que pueden emitir los jurados frente al juicio y a los testigos, y también las características de las víctimas. El atractivo físico. Se dice que las personas hermosas parecen buenas. Muchos de nosotros hemos escuchado o hemos tenido la oportunidad de participar en juicios donde los testigos, los jurados más bien, dicen, esta persona tiene una cara de buena, no, es muy joven para haber cometido este delito, no, pero no tiene pinta o su apariencia física no está acorde con lo que los jurados pueden suponer que es el estereotipo también o la imagen que se tiene de una persona que ha cometido un delito. El atractivo efectivamente afecta en la presunción de culpabilidad de un personaje que está sindicado por algún crimen, por algún delito que se cometió. Cuando las pruebas también son ambiguas, la justicia no es ciega ante el atractivo físico o la apariencia física de la persona que está inculpada. El parecido con los jurados, este es otro aspecto. Si la persona que está cometiendo el delito, que cometió el delito, es una persona que profesa una religión particular, tal vez tiene gustos parecidos a algunos de las personas que están como testigos, existe como esa afinidad del uno con el otro, y eso ya también hace parte de los elementos que pueden alterar de alguna forma los veredictos en un juicio, porque los testigos sienten que ese parecido o que esas circunstancias afines entre la persona acusada y ellos se sienten como responsables con la persona que está siendo enjuiciada, entonces su decisión no es la más óptima ni es la más objetiva. Otro aspecto son las instrucciones del juez. En los tribunales los jueces casi siempre instruyen a los jurados para que ignoren información tendenciosa. ¿Qué es esta información tendenciosa? Es esa información que busca como distorsionar un poco la información, que tergiverse un poco los hechos como acontecieron. Este tipo de información, los jueces cuando no consideran que sea relevante, ellos dicen, esta declaración está fuera de lugar, pero sin embargo es muy difícil borrar de los jurados esa información que ya quedó grabada ahí en la memoria, y de alguna manera esta información que quedó grabada ya hace parte también de sus decisiones y de lo que puedan dar ellos como decisión final a la hora de dar un veredicto. Finalmente, muchas ciudades, muchos países ya están utilizando el escudo de violación, que es un estatuto en el que de alguna manera hay protección de la intimidad de la víctima antes de que sucedieran los hechos. Sobre todo esto ocurre cuando son casos de violación, cuando son casos de afectación con víctimas con menores de edad. ¿Qué hace esta ley o estos estatutos?
protegen la información de la víctima en su parte íntima, en su parte muy personal, para que estos datos no sean tomados por la persona que es el acusado en este momento, que diga que esta persona accedió voluntariamente a algún tipo de relación sexual. Todos estos factores que son de más en un juicio también influyen de manera directa en un veredicto, y es importante que nosotros como psicólogos tengamos en cuenta estos aspectos que pueden llegar al final a alterar el veredicto. Cordial saludo a todos mis compañeros y a la profesora Sandra. Voy a continuar con el tema psicología social en los tribunales y les voy a hablar sobre algo que es muy interesante, que se llama ¿qué influye al jurado como individuo? Todos estamos acostumbrados a ver tribunales en Estados Unidos y los veredictos de estos tribunales dependen de lo que sucede allí precisamente. Una de las cosas que influye en el veredicto son las declaraciones de los testigos, las características del acuerdo y las instrucciones del juez. Ya les voy a explicar más a fondo lo que quiere decir esto. También dependen de cómo procesa la información cada uno de los jurados. No solamente toman partido los abogados o los jueces, sino que también los jurados, que son personas del común, tienen muchísimo que ver en la decisión que se toma al final, en los veredictos. Ellos tienen que saber muy bien, conocer el caso, saber cuáles son las pruebas y dictaminar al final a favor o en contra del acusado. Bueno, al principio los abogados contaban los casos de muchas maneras, pero al final se dictaminó que la mejor forma de que los jurados comprendieran los casos verdaderamente era de forma narrativa, así que se tomó esta forma para contar los casos como en forma de cuento. Los jurados tienen que comprender las instrucciones que les da el juez acerca de los casos. Una de las instrucciones es primero captar las categorías de veredicto posibles. Una característica que se mencionó en este texto es que muchas personas no entienden el lenguaje legal estándar. Si no entienden este lenguaje, no pueden seguir adelante con el veredicto. Voy a nombrarles algunas frases que tienen que ver con el lenguaje legal estándar. Por ejemplo, preponderancia de las evidencias, más allá de toda duda razonable, pruebas claras y convincentes. Otra instrucción que daba el juez es, por ejemplo, evitar hacer conclusiones prematuras. Muchas personas que eran sinceras perdían el punto clave y se centraban en detalles poco relevantes. Otro ejemplo de esto es que algunos jurados no esperaban a que se mostraran todas las pruebas, sino que daban una conclusión antes de escuchar las opiniones de los abogados defensores y acusadores. Otra característica es declarar que hay una responsabilidad solo si hay pruebas más allá de toda duda razonable. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si no estamos seguros, porque las pruebas no nos dan seguridad de si el acusado es culpable o inocente, no se puede lanzar una conclusión acerca de esto. Al principio de todo juicio se le pregunta a los jurados que si saben algo del caso al que van a asistir y al que le van a dar el veredicto. Resulta que muchos de los jurados no decían la verdad acerca de que habían leído sobre el caso, y esto genera una confusión mental porque se crean imágenes del caso que realmente no son verdad, o no se sabe si son verdad porque todavía no han visto las pruebas y no han escuchado a los abogados, defensores y acusadores. Hay una información que se puede tergiversar dentro del caso de un juicio importante, y es la comprensión de la información estadística. Sucedió en el caso de O.J. Simpson, en el cual se hicieron pruebas de sangre que se encontraron en la escena del crimen. Estas pruebas coincidían con la mezcla de proteínas hemáticas de Simpson y no de las víctimas. Resulta que solamente una de cada 200 personas tiene este tipo de sangre, y las probabilidades de culpabilidad subieron en un 99.5%, pero en realidad esta información estadística lo que quería decir era que 1 en cada 200 significa que pudo haber sido alguien de por lo menos 40.000 personas. Como ya dijimos antes, la comprensión de los jurados acerca de la información es muy importante para dar un veredicto final lo más cercano a la realidad. Resulta que una de las cosas que se tomaron en cuenta para que esta comprensión fuera mejor es
comprender la malinterpretación de las instrucciones del juez y la información estadística por parte de los jueces. Otra cosa es que los jurados tuvieran acceso a la información de las transcripciones que hicieron los jurados, los abogados anteriormente. Resulta que los jurados dependían de su memoria y no tenían una información escrita para entender esa información complicada que solamente los abogados entienden. Otra cosa es concebir y probar otros métodos eficaces para la presentación de la información. Resulta que se comprendió que los jurados no entendían las instrucciones del juez y tampoco la información estadística que se les daba. Se decidió darle acceso a los jurados a las transcripciones que se hacían en lugar de obligarlos a depender de su memoria con la información complicada que solamente los abogados entienden. También se invita a concebir y probar otros métodos más eficaces para presentar la información. Como en Estados Unidos se llevan cerca de 6.000 juicios al año, hay asesores que ayudan a escoger los jurados y trazan diferentes estrategias. Resulta que hay una selección científica de jurados para descartar la simpatía con algunos acusados. El ejemplo que encontré fue el juicio de los exministros del gabinete del presidente Nixon. Desde el punto de vista de la defensa, el peor jurado era uno que tenía estas características: era liberal, judío, demócrata, lee el New York Times o el Washington Post, el nombre de él es Walter Cronkite y le interesa la política y estar bien informado sobre el Watergate. Eso quiere decir que este jurado podría estar sesgado en pro o en contra de los exministros del gabinete del presidente Nixon. Y no podría ser una persona que escuchara la defensa o la acusación y tomara una decisión porque ya tenía un sesgo en pro o en contra del gabinete. Otro ejemplo que encontramos aquí era que tenían cuidado con los luteranos. Esto está escrito en un texto de Clarence Darrow que se llama How to Pick a Jury de 1936. Dice: cuidado con los luteranos, sobre todo con los escandinavos. Casi siempre están seguros de condenar. Esto quiere decir que no son jurados que son flexibles a escuchar la parte y la contraparte del caso, sino que ya están seguros de condenar casi siempre. Existen unos jurados calificados para condenar a pena de muerte. Los que están a favor de la pena de muerte se preocupan más por el control del crimen y menos por el proceso del juicio, como ya lo mencionamos anteriormente. En el futuro esto se puede solucionar reuniendo a los jurados, primero para decidir la culpabilidad en los casos y segundo para oír las pruebas sobre los factores que motivaron el asesinato y decidir sobre la pena o la cárcel. La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que tiene jurados calificados para condenar a muerte y que este grupo está conformado por un comité representativo de ciudadanos. La pena de muerte en este país es un disuador significativo. Esto quiere decir que se busca convencer a la población para que no cometa o no haga actos delictivos que tengan que ver o que tengan que ser castigados con la pena de muerte. En 1989, a un acusado que debía ser castigado con pena de muerte no se le impugnó esta pena porque hubo una decisión dividida que descartó las evidencias sólidas y convincentes. Allí pesó más un compromiso ideológico que el verdadero valor del castigo en este tipo de crimen. Así que desde este momento histórico, en la justicia de Estados Unidos se dictaminó que era mejor castigar con la pena de muerte antes que poner los compromisos ideológicos por encima de esto. To turn away, well, there was never
el juez, el fiscal, el defensor y el jurado. Así es como la Constitución imaginó el juicio penal. Sin embargo, este tipo de juicios, salvo en la provincia de Córdoba, no se hace en la Argentina. Hoy vamos a ver cómo sería un juicio penal si se hiciese como la Constitución manda. Así es, el juicio por jurados desde adentro. ¿De qué se trata la simulación de juicio que vamos a vivir ahora en unos instantes? Bueno, técnica y prácticamente es recrear lo que sería, lo que uno puede por lo general ver en las películas norteamericanas. Un juicio, un debate oral por un homicidio, en donde quienes toman la decisión respecto de la culpabilidad o no culpabilidad de las personas es gente puntualmente de la ciudad. ¿Cuál es la finalidad de hacer la simulación? Y hacer participar a la comunidad respecto de esto y para que vaya habiendo una mayor conciencia respecto de eso y sobre todo democratizar lo que es el acceso a la justicia. Bien, un nuevo rol para el ciudadano, digamos. Totalmente, totalmente. ¿De mucha responsabilidad? Sí, es responsabilidad moral y de conciencia. Se va a abrir entonces el juicio que sigue el Estado a Tamara Peña por el delito de homicidio. El juicio de hoy es ficticio, pero está basado en un caso real. El 5 de octubre de 2011, en Olavarría, un hombre murió de un balazo en su lugar de trabajo. Horas después, su novia quedó detenida y acusada por el crimen. Tenía el arma homicida en su cartera. Señores miembros del jurado, juran por la Constitución Nacional desempeñar fielmente el cargo de jurados y resolver las cuestiones que aquí se someterán a su veredicto. Sí. ¿En qué le suma al juicio penal la presencia del jurado? Al juicio penal le da forma republicana, que no lo tiene hasta el día de hoy. Es decir, le da participación del pueblo en ese poder que no la tiene sino es a partir del jurado. Por eso la Constitución es sabia. La Constitución dice juicio por jurados, deliberación y votación de los hechos por el pueblo, que es el soberano. Bien, y algo que le importa mucho al ciudadano también, sí, es que el sistema penal sea más efectivo. ¿Esto le va a dar más efectividad al sistema? Indudablemente las resoluciones que provienen del pueblo son más sabias, más ricas y son más variadas. Son además independientes. Al jurado le importa muy poco qué pasa mañana porque no está en una carrera judicial, no forma parte de esquemas de poder judicial, entonces no come del poder judicial, está transitoriamente cumpliendo una función jurisdiccional. Esta fiscalía va a demostrar de modo categórico las siguientes y sencillas circunstancias. Que hubo una muerte traumática que tuvo como víctima al ciudadano Manuel Gómez. Que dicha muerte fue producida mediante un disparo efectuado por la acusada Tamara Peña, intencionalmente, y como consecuencia de todo ello, la acusada Tamara Peña es culpable del delito de homicidio intencional. Esta defensa lo que va a demostrar, Tamara Peña no quiso matar a la víctima. Ahora el juez, quien guiará el debate y fijará la pena, toma juramento a los testigos. ¿En qué este sistema le va a sumar vitalidad al sistema penal? Yo creo que va a contribuir a que la sociedad, digamos, el pueblo, crea más en sus instituciones e incluso se involucre más en la situación. Hoy día vemos que la gente es renuente, hay una cifra negra del delito que es muy importante, la gente no se atreve a denunciar muchas veces porque cree que va a haber impunidad. Entonces nosotros creemos que la institución del jurado realmente va a contribuir fuertemente a que la sociedad se involucre. 3 artículos de la Constitución Nacional de 1853 establece que los juicios penales deben resolverse así, con jurados. Pero en 159 años nunca se sancionó una ley que así lo estableciera y ese mandato constitucional permanece incumplido. Cuando se hizo la Constitución, por ahí teníamos más confianza en el ciudadano. Ahora la gente dice, ¿podremos nosotros? ¿Qué le contesta a usted al prejuicio? Al prejuicio, que tome conciencia de que si paga impuestos, vota y va a la guerra, también puede, además de reconocer hijos, participar diciendo si en un veredicto si esto ocurrió o no ocurrió. No necesita una preparación especial,
Usted cuando sortea miembros de un jurado, trae de todos los sectores sociales. Y eso es bueno. ¿Estamos capacitados? Por supuesto. Queremos un Poder Judicial abierto y pregúntesele a todo el mundo, no a cierto sector social o a ciertos factores como los miembros del Poder Judicial o los abogados. A todos, al pueblo, que es el que en última instancia llena las cárceles. ¿Está dispuesta la imputada a declarar? Yo fui con mucho temor de que me golpeara porque estábamos todos solos y no había nadie que nos pueda ver. Él me gritaba, me decía palabras horribles, saca un arma del cajón. En ese momento quiere como tener sexo conmigo y sigue el forcejeo en el piso. Y entonces cuando yo le agarré, el arma se disparó. A mí me dio mucho miedo y agarré el arma y la guardé en mi cartera y salí corriendo. No fue con intención, yo nunca lo quise matar, yo estaba realmente enamorada de él. Esta es la última oportunidad del fiscal y del defensor para influir en la decisión del jurado. Como en las películas, cada uno pronuncia su alegato. Esto en el Código Penal argentino se llama homicidio y así les pido que lo consideren. En el sistema procesal que nosotros tenemos, el fiscal, si quiere lograr una condena, tiene que probar los hechos. Por eso yo les pido a ustedes que al momento de liberar, al momento de dar su voto, piensen que de ustedes dependen que esta persona pase en prisión perpetua toda su vida o que realmente se haga justicia en esta sala y que vean que una mujer golpeada y sometida puede creer en los miembros del jurado. Gracias. Después de los alegatos, el jurado sale a deliberar. Es un momento clave. Son 12 ciudadanos comunes haciendo justicia. Solo por esta vez y por tratarse de un simulacro de juicio, pudimos registrar el momento de las deliberaciones. No hay pruebas suficientes para demostrar que ella es culpable. Nadie lleva un arma solamente por defensa, sino porque aunque tenga cara de ángel, puede ser una persona violenta. Absolutamente hay cosas que no están probadas. En primera instancia, la utilización del arma, si iba o no iba en la cartera antes de que ella fuera. Ella dice, el arma me la dio el gordo para que yo aprenda a defenderme. Está dando a entender que se la había dado antes y no fue en el momento. Para mí fue un forcejeo. Ella fue con la intención de defenderse ya. Para mí ella fue con la intención de matarlo. Para que la imputada sea declarada culpable, 10 de los 12 jurados deben votar en contra. Si no se alcanza ese número, será considerada inocente. ¿Tiene veredicto el jurado? Sí, señor. Sí, señor. ¿Puede decir cuál es? No culpable. No culpable. Señora Tamara Peña, queda usted en absoluta libertad. Este juicio está terminado con sentencia de absolución.